Esta Parashat Shmini, que quiere decir en el octavo día, se refiere al octavo día después de los 7 días de separación, en los cuales los primeros sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón, estaban preparándose para la inauguración del tabernáculo. Nosotros hemos, las últimas semanas, hablado de la construcción del tabernáculo, de la erección del tabernáculo, de cómo Moshe los bendijo, y las 2 últimas parashiot hablamos de cómo el servicio en el templo iba a ser, los sacrificios, las ofrendas, las vestimentas de los sacerdotes, etc. Pero ahora en esta parashá venimos al punto principal. El primer día de Nisan, en el segundo año de la salida del Egipto, el templo, el tabernáculo fue inaugurado. Los primeros servicios, el primer encendido de las velas del candelabro, etc. Es un día glorioso para el pueblo de Israel, donde el nombre de Dios está residiendo en el tabernáculo. Ese día, una tragedia grande ocurrió. Los 2 hijos mayores de Aarón, el sacerdote, el Cohen, entraron al templo de una forma que no era como Dios los había dicho. ¿Qué exactamente fue el error de ellos? Está debatido por todos los rabinos acerca de qué realmente no hicieron. La Biblia simplemente dice que trajeron un fuego extranjero, un fuego que no lo había pedido Dios. Y por eso un fuego salió delante del arca de Dios y ellos fueron quemados. El castigo más grande, que es una lección para el pueblo judío y para todo el mundo, que el que quiera hacer algo para Dios, aunque él crea que está mejorando lo que dice Dios, debe ser fundamentalmente lo que dice Dios y no cambiando la palabra de Dios, la palabra del Señor. Aunque el propósito sea bueno y una persona quiera realmente hacer algo, entre comillas, mejor, no es mejor. Lo mejor es hacer exactamente lo que dice Dios, como lo dijo Dios. La obediencia, la disciplina, son las características más grandes de la Torá. Y por eso, lamentablemente, la elección fue dada por estos 2 hombres tan santos, que eran los más cercanos a Dios. De todo modo, para nosotros es una elección muy importante. Pero la historia continúa, que Aarón, el padre de estos 2 niños, los hijos santos que fueron muertos, tenía que seguir con el servicio y las ofrendas, él y sus hijos, los otros hijos. Y entre la ofrenda tenían que hacer un sacrificio de un goat, de un ciervo, que se llamaba la ofrenda del pecado, Hatat. Ese ciervo debía ser normalmente comido por los sacerdotes. Pero, en este caso, el Cohen Aarón y sus hijos no lo comieron. Cuando vino Moshe Rabenu, les critica a Aarón, a los hijos: ¿por qué ustedes no comieron este ciervo como tenía que haber comido? Porque parte del servicio es dar una parte a Dios, una parte lo comen los sacerdotes. Es parte del servicio. ¿Cómo ustedes faltaron esta parte del servicio? Y Aarón le dice ahí: nosotros estamos de luto. Si hubiéramos comido, ¿hubiera estado bien? ¿Eso sería bueno en la hoja de Dios? ¿En los ojos de Dios? Y Moshe escucha lo que dice Aarón y apreció y está de acuerdo con no comer. Nosotros tenemos que preguntarnos: Moshe Rabenu es el que dio la Torá. Si él le dice a Aarón que está mal algo, ¿no sería lógico que Aarón tendría que decir: discúlpeme, lo hice mal? ¿Cómo? ¿De dónde salió la idea de Aarón de decirle a Moshe Rabenu que no hay que hacerlo así, hacerlo de otra forma? ¿De dónde lo aprendió él? ¿No vino todo de Moshe? Aquí aprendemos de esta escena 3 lecciones importantes. La primera lección es que aunque Moshe Rabenu dio la Torá, una vez que fue dada y enseñada al pueblo de Israel, como Aarón, la Torá se hizo un elemento objetivo
No, yo no llamo más algo en la cabeza de Moshe. Él no podía decidir arbitrariamente lo que es y lo que no es. Es lo que Dios dijo. Y él, como él lo enseñó. Esa enseñanza fue recibida por Aarón. Entonces, cuando Aarón le respondió a Moshe, no lo respondió de su cabeza. Él le dijo a Moshe, usted nos enseñó de otra forma. Moshe se había equivocado. Moshe se había olvidado lo que había enseñado. Y en un momento de enojo le dice, ¿por qué no lo comieron? Y Aarón le dice, pero que usted nos dijo antes, no se puede comer. En ese momento, Moshe entendió. Y esta es la segunda lección. La segunda lección, que cuando una persona se da cuenta que hizo un error, aunque sea Moshe Rabenu, tiene que reconocerlo. Tiene que ser humilde para poder escuchar la verdad, aunque era diferente de lo que había pensado antes. Entonces son las tres lecciones que aprendemos aquí. Primero, que la Torá no depende de una persona. La Torá es dada por Dios, aunque fue dada por la agencia de Moshe, pero fue dada y se hizo en algo objetivo. Segundo, que Aarón tenía una Torá que él había aprendido, y por eso pudo responderle a Moshe, y decirle, no era así como nos enseñaste. Dice que la Torá es una cosa que se mantiene por toda la gente, no solamente por un maestro, aunque sea Moshe Rabenu. Y tercero, aprendemos que cuando una persona hace un error y se da cuenta que hizo un error, tiene que ser humilde y corregirlo y admitirlo. Y por eso los rabinos alaban mucho a Moshe Rabenu por este momento, que aunque fue contradecido, lo contradicieron, de todos modos él pudo aceptar que la otra persona tenía razón y lo aceptó con humildad. Aprendemos de esto una cosa muy importante, que muchas veces nosotros tenemos una idea y cuando la decimos queremos mantenerla y guardarla, y aunque nos digan que está mal, queremos defenderla. La persona que es sabia y humilde, cuando se da cuenta de su error, inmediatamente cambia de opinión y acepta la opinión de la otra persona. Que esta lección sea buena para todos siempre. Amén.